semana se cumplen 10 años de Nicolás Maduro al frente del poder en Venezuela. Y Leopoldo López fue tal vez la figura más visible de la oposición, quien encaró las protestas luego de que Maduro fuera electo presidente en Venezuela, después de la muerte de Hugo Chávez. Leopoldo López fue perseguido, encarcelado, culpado de las muertes durante las protestas y desde el año 2020 vive refugiado en España. Para hacer un balance de estos 10 años estamos en comunicación desde España con Leopoldo López. Buenas tardes, Mariela Diegues lo saluda en Buenos Aires. Hola, muy buenas tardes, Mariela. Buenas tardes a ti, a tu equipo y a toda tu audiencia. Gracias por este contacto. ¿Qué balance, Leopoldo, puede hacer usted de estos 10 años en el poder de Maduro? Mira, te lo pongo en una cifra que yo creo que dice mucho. Hace 10 años éramos 500.000 venezolanos fuera de Venezuela. Hoy en día esa cifra es de 8 millones de personas, casi un 25% de la población. Repito, hace 10 años 500.000 venezolanos, hoy casi 8 millones. Y eso es un síntoma de un país en destrucción, de un país con una profunda crisis humanitaria, de un país con una economía colapsada, con autoridades represivas y sin oportunidades para los venezolanos. Se han ido jóvenes, profesionales y personas de absolutamente todos los rincones de Venezuela. Hoy no hay un venezolano en nuestro país que no tenga a otro familiar fuera de Venezuela. Venezuela hoy representa la mayor crisis humanitaria, no del continente, del mundo entero. Por encima de Ucrania, con la guerra, por encima de Siria, con la guerra, con terremotos, por encima de cualquier nación africana. No generada por una guerra, no generada por un desastre natural, generada por la corrupción, por la desidia, por el maltrato y por las ideas equivocadas de lo que representa Nicolás Maduro. La salud, la educación, la electricidad, acceso a agua potable, transporte público, acceso a gasolina, todo absolutamente colapsado, nuevamente con el mismo origen, la dictadura de Nicolás Maduro. Encima de eso, en estos 10 años, Maduro claramente se convirtió en un dictador, en un autócrata represor, en donde ya existe una investigación en contra de Nicolás Maduro, la primera de ellas en contra de un mandatario en funciones en el continente americano, ante la Corte Penal Internacional, que determinó que Maduro tiene méritos para ser procesado por crímenes de lesa humanidad, por los asesinatos ordenados por Nicolás Maduro en contra de quienes manifestaban y se expresaban en contra de su régimen. También tiene un señalamiento por parte de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos, de ser responsable también de cometer crímenes de lesa humanidad. Es un balance que podríamos ir en detalle en cualquiera de esas áreas, pero en definitiva, en 10 años el país colapsó, Venezuela se convirtió en un estado sin poderle proveer ningún servicio a los venezolanos, en el país más pobre de América Latina, solo comparado con Haití, en el país con la mayor crisis humanitaria y en un país también con la mayor desigualdad social. Hay una pequeña capa de venezolanos, un 1%, 2% de los venezolanos con acceso a dólares, la riqueza, los negocios de la dictadura, y el resto de los venezolanos está pasando por una situación tremendamente comprometida en todos los sentidos. Eso es el balance de Nicolás Maduro en 10 años. Un dictador responsable de cometer crímenes de lesa humanidad y responsable de haber impulsado la mayor tragedia humanitaria que se haya visto en nuestro continente. ¿Cuál es la situación de la Asamblea Nacional hoy? Me refiero a la situación institucional, la posibilidad de celebrar algún tipo de elección en Venezuela. ¿Desde qué lugar podría empezar a surgir alguna luz de cambio? Mira, nosotros siempre hemos luchado para lograr salir de la dictadura y hemos hecho todo. Si algo se puede decir de los demócratas venezolanos es que hemos recorrido todos los caminos para salir de la dictadura y seguimos recorriendo todos los caminos.
hemos votado, hemos ganado, hemos perdido, hemos ido a negociaciones, hemos ido a la calle, hemos hecho todo. En este momento, la visión que tenemos compartida entre todos los sectores democráticos en Venezuela es que vamos a enfrentar a Maduro en un proceso con condiciones absolutamente truncadas y limitadas, pero es la decisión que hemos tomado en el año 24, que corresponde una elección presidencial. Y para llegar a ese momento hemos acordado ir a un proceso de primarias a finales de este año, en octubre del año 2023, para poder elegir un candidato, una candidata unitario que permita la articulación, la cohesión, la movilización y la expresión contundente de los venezolanos que queremos cambio. Leopoldo, ¿qué tipo de colaboración hace usted desde España? ¿Quiénes van a ser los candidatos en octubre? Mira, ahí hasta ahora se han presentado muchos candidatos. Hay candidatos que le están planteando a los venezolanos distintas alternativas. Hay quienes le plantean ser el mejor interlocutor con la dictadura, hay quienes tienen distintas ofertas, pero lo más importante es que van a ser los venezolanos los que van a tomar esa decisión. Yo en lo personal estoy en una situación como muchos otros en el exilio, fuera de mi país. Yo no quisiera estar fuera de Venezuela, pero es lo que me ha tocado. Y tengo la profunda convicción que lo que nos toca a quienes estamos en el exilio es apoyar a quienes están en Venezuela, en la primera línea de lucha, quienes todavía pueden estar en Venezuela recorriendo las calles, hablando con la gente, articulando y fortaleciendo un espíritu de lucha que hasta ahora se ha mantenido siempre muy firme. Y por eso habrán distintas candidaturas presentándose para octubre. Nosotros, nuestro partido Voluntad Popular, estamos presentando a Juan Guaidó como el candidato para las primarias y pensamos que Juan Guaidó es la mejor alternativa porque ha demostrado claramente que se mantiene y se ha mantenido en una posición muy firme de buscar salir de la dictadura. Ha enfrentado la dictadura en todos los terrenos y ha tenido la capacidad de mantenerse en esa posición. Y lo más importante es que, nuevamente lo he dicho, es que esta decisión no la van a tomar 4, 5, 10 personas. Nosotros aspiramos que esta sea una decisión de respaldo de millones de venezolanos a personas que tengan la responsabilidad de poder conducir a los sectores democráticos en esta coyuntura del año 2024. Ahora, ¿qué posibilidades hay de romper porque sobre qué se basa el poder de Nicolás Maduro hoy en Venezuela? Usted lo ha sufrido en carne propia, ¿no? La violencia ejercida desde las Fuerzas Armadas del país en contra de la oposición y los líderes políticos. ¿Qué posibilidades hay de romper con esa estructura de poder que en definitiva sale a las calles a tratar de aplacar cualquier tipo de oposición? Mira, las posibilidades están allí y las probabilidades aumentarán en la medida en que estemos más cohesionados, en que haya mayor emoción, en donde haya mayor compromiso. Nosotros hemos recorrido muchos caminos con respecto a las expectativas, en donde muchas veces hemos pensado que estamos muy cerca del cambio y no se ha materializado. Por eso yo creo que lo más importante es hablar de la disposición de luchar y que lo vamos a seguir haciendo. Las posibilidades evidentemente están allí, porque es la fuerza de la gente, pero estemos muy claros, esto no es una elección, esto no es como evaluar cuáles pueden ser los resultados en una elección en Brasil, en Costa Rica, en Colombia, por hablar de países del continente, no, esto es un escenario de una elección en una dictadura en donde sabemos que la dictadura se ha robado las elecciones en el pasado, que ha manipulado, que ha impedido la libertad de comunicarse, que ha inhabilitado candidatos. Es decir, esto es un juego muy distinto, un juego en donde la dictadura juega sin ningún tipo de reglas para poder derrotar al adversario. Pero es la ventana de oportunidad que tenemos. Y en esa ventana es donde tenemos que buscar construir con el esfuerzo de todos la posibilidad de salir de Maduro. ¿Qué es lo que nosotros más quisiéramos? Que Maduro saliera a través de una elección, que saliera a través del voto popular y que eso permitiera el reencuentro de los venezolanos a través de la democracia. Eso es lo que nosotros aspiramos y nosotros estamos convencidos que eso es lo mejor para todos los venezolanos, para los que rechazan a Maduro, que son más del 80% de los venezolanos, y para también quienes lo apoyan, porque quienes lo apoyan también están pasando hambre, están teniendo dificultades humanitarias y que el desafío
es volver a unificar a los venezolanos en un proyecto de país, en un proyecto en donde quepamos todos. Y eso, por supuesto, se puede hacer de la manera más coherente, más cohesionada, a través de un proceso electoral. Pero nuevamente, entendiendo que esto no es una elección normal, que no podemos confundir ahora ver lo que ocurre en Venezuela como si se estuviese haciendo el seguimiento a una elección en cualquier otro país democrático. López, ¿cuáles son los pilares de la economía sobre los que Venezuela podría volverse a construir y quiénes manejan esos pilares hoy en Venezuela? Mira, muy buena tu pregunta. Tú me preguntas, bueno, ¿cómo es la economía de Venezuela hoy? Bueno, yo te lo digo claramente. Venezuela es una economía criminal, una economía que hoy está sustentada sobre los siguientes pilares. El primero, el pilar del narcotráfico. Según Inside Crime, una organización que hace seguimiento a temas de crimen organizado, determina en un reciente estudio que ya el negocio de la cocaína en Venezuela está verticalmente integrado, desde el cultivo hasta el comercio, pasando por los laboratorios. Es un negocio que maneja la dictadura con la FARC, con el ELN y con otros grupos de crimen organizado, que son 5 o 6 mil millones de dólares. El otro pilar de esta economía criminal es el propio sector energético, el sector petróleo. Hoy Venezuela está muy lejos de lo que fue el manejo de la industria petrolera en el siglo pasado, donde contábamos los venezolanos con una empresa sólida, reconocida, seria, eficiente, como era PDVSA. Hoy el sector petrolero de Venezuela se parece mucho más a lo que eran las operaciones de petróleo en ISIS, en el territorio de Irak, una cosa totalmente al margen de lo que son los mercados internacionales y que permiten canalizar parte del petróleo a través de esquemas de contrabando y de evasión de sanciones. El tercer pilar es la extracción de oro de sangre de Venezuela. Esto es parte de, primero, un ecocidio, es el mayor atentado al pulmón vegetal de la Amazonía en Sudamérica que está ocurriendo en estos momentos. Y Maduro sigue saliendo impune de eso. Pero además de eso, la manera como se extrae el oro, cómo se saca de Venezuela, cómo se refina y cómo se comercia, tiene vinculaciones con estructuras de crimen organizado del Medio Oriente, de Turquía y de otros países. En estos días, el Jerusalem Times sacó un artículo muy elocuente sobre cómo Hezbollah está siendo financiada por Irán a través del oro venezolano. El cuarto pilar de esa estructura criminal es el contrabando. Hoy en día los venezolanos no pagan impuestos formales para traer o sacar mercancías, sino es todo parte de una estructura de contrabando. Y en esa economía criminal, narcotráfico, petróleo, oro, contrabando, hay una serie de personas, organizaciones, hay representantes del sector militar, representantes de personas cercanas a Maduro, que son los dueños de esos negocios. Y esa es la economía de Venezuela. Hoy la economía venezolana, tú me preguntabas qué ha pasado en estos 10 años. Bueno, te digo, en estos 10 años la economía venezolana tuvo una contracción del 80%. Del 80%. Hoy el PIB de Venezuela es del tamaño del PIB de República Dominicana. Está por debajo del PIB de Guatemala, cuando Venezuela llegó a ser la tercera, la cuarta economía del continente suramericano. Y esa economía no solamente se contrajo, sino que adquirió un perfil completamente distinto. Hoy el perfil de la economía venezolana, como lo dije anteriormente, es el perfil de una economía criminal. Leopoldo López, desde España, con el balance de los 10 años de Nicolás Maduro en el poder y la esperanza de que pueda surgir un candidato de la oposición para cambiar las cosas en ese país. Muchísimas gracias por este contacto con DNews. Muchísimas gracias a ti, a tu audiencia, a todo el equipo. Gracias.